Bueno, vamos a resolver el problema 22 del seminario 7. La concentración mínima de oxígeno disuelto en agua requerida para la vida ictícola es de 4 miligramos por litro. La constante de Henry para este gas en agua a 20 grados centígrados es de 1,3 por 10 a la menos 3 mol sobre litro atmósfera. La primera pregunta nos dice, ¿cuál es la presión parcial mínima de oxígeno que abastecerá dicha concentración mínima para sostener la vida de los peces en aguas a 20 grados centígrados? Y la B, ¿cuál es la presión atmosférica mínima que daría esta presión parcial suponiendo que el oxígeno ejerce alrededor del 21% de la presión atmosférica? Bien, es un problema de gases disueltos en líquido. Esto tiene que ver con la ley de Henry. Henry fue el que investigó este fenómeno de los gases disueltos en líquidos. Entonces, cuando tenemos un gas en contacto con un líquido, se produce una disolución parcial del gas en ese líquido. O sea, parte del gas permanece en fase gaseosa, pero otra parte va a disolverse en el líquido. Y transcurrido un tiempo suficiente, se va a establecer un equilibrio entre moléculas de gas que abandonan el líquido y pasan a la fase gaseosa y moléculas de gas que se disuelven en el líquido. Una vez alcanzado el equilibrio, significa que la situación se vuelve estable y alcanzamos una presión constante en el gas y una concentración de gas disuelto constante en la fase líquida. Entonces, esos son los dos parámetros, ¿no? La presión parcial del gas en la fase gaseosa, la presión parcial de ese gas que nos interesa, no de la presión de todos los gases, porque en la fase gaseosa podríamos tener una mezcla de gases. Y en el líquido, la concentración de ese gas disuelto. Y la ley de Henry dice que la presión parcial del gas es proporcional a la concentración de ese gas en el líquido, ¿no? La presión parcial de ese gas en la fase gaseosa es proporcional a la concentración del gas disuelto en el líquido. O sea que lo podemos expresar, para transformar una proporcionalidad en una igualdad, hay que poner una constante de proporcionalidad. Entonces podemos decir esto, la presión parcial del gas es igual a una constante de proporcionalidad por la concentración. O podríamos decir también de esta manera, la concentración es una constante por la presión. Estas dos expresiones son equivalentes. Si lo expresamos de esta manera o de esta otra, las constantes no van a valer lo mismo, sino que una constante va a ser la inversa de la otra. Bueno, en este caso nos dice que la constante vale 1,3 por 10 a la menos 3. Observemos las unidades de la constante. Mol sobre litro atmósfera. Quiere decir, vemos las unidades de presión, la atmósfera está abajo, está en el denominador. Quiere decir que esta constante multiplicada por una presión nos va a dar una concentración. Quiere decir que el formato que estamos usando es este. Esa constante hay que multiplicarla por una presión para que nos dé concentración. Este es entonces el formato de la ley de Henry que vamos a utilizar. Si quisiéramos usar este otro formato está perfectamente bien, pero entonces no tenemos que usar este valor de constante, sino 1 sobre este valor. Bueno, la constante es para oxígeno gaseoso disuelto en agua a 20 grados. O sea, la constante depende del gas, del líquido y de la temperatura. Para oxígeno en otro líquido va a tener otro valor. Muy bien, vamos entonces a resolver el problema. Los peces necesitan también, como necesitamos nosotros, necesitan oxígeno para su metabolismo. Los peces, a diferencia de los mamíferos marinos, no salen a la superficie a respirar. Respiran el oxígeno del agua. Ese oxígeno no hay que confundir con no es el oxígeno del agua, no es el oxígeno del H2O, de la molécula de agua, sino que son las moléculas de O2 que están disueltas en el agua. ¿Por qué hay oxígeno disuelto en el agua? Porque el agua de los mares y de los ríos y de los lagos está en contacto con la atmósfera que contiene oxígeno. Entonces, parte del oxígeno que está en la atmósfera se disuelve en ese agua. Y ese oxígeno disuelto es el que aprovechan los peces. Hacen circular el agua por sus branquias, así como nosotros dejamos ingresar el aire a nuestros pulmones. Bueno, los peces hacen circular el agua por sus branquias y de las branquias toman el oxígeno que está disuelto. Bueno, la concentración mínima que necesitan los peces para poder vivir es de 4 miligramos por litro. 4 miligramos de oxígeno por litro. O sea, 4 por 10 a la menos 3 gramos sobre litro. Observemos que la constante la tenemos expresada en mol sobre litro. Entonces esta concentración nos convendría expresarla en molaridad. Entonces la concentración molar de oxígeno, de moléculas de oxígeno 2 disueltas, es 4 por 10 a la menos 3 gramos sobre litro dividido el peso molecular del oxígeno, que es 32 gramos sobre mol. Eso nos da 1,25 por 10 a la menos 4 mol sobre litro. Entonces ya tenemos la concentración. Nos pide calcular la presión parcial del oxígeno. Bueno, concentración es igual a constante por la presión, por lo tanto la presión parcial del oxígeno es constante
Es la concentración dividido la constante. Es decir, la concentración que calculamos recién, 1,25 por 10 a la menos 4 mol sobre litro, dividido la constante, que era 1,3 por 10 a la menos 3 mol sobre litro atmósfera. Mol y litro se cancelan y atmósfera, que está dividiendo abajo, pasa arriba. 0,096 atmósferas, o sea, más o menos 0,1 atmósferas. Es la presión parcial de oxígeno que tiene que haber en la atmósfera para que los peces puedan vivir, para que la cantidad de oxígeno, la concentración de oxígeno disuelto en el agua sea suficiente para que los peces puedan vivir. Esa es la presión parcial de oxígeno. Y la pregunta B nos pide cuál debe ser la presión atmosférica total para que la presión parcial de oxígeno sea de una atmósfera. Bueno, la presión parcial del oxígeno es el 21% de la presión atmosférica, o sea que la presión de oxígeno es 21 sobre 100 por la presión atmosférica. De ahí despejamos la presión atmosférica. Es la presión de oxígeno por 100 sobre 21, o sea, 0,46 atmósferas. Ese es el mínimo valor que tiene que tener la presión atmosférica para que la presión parcial de oxígeno que la atmósfera contiene permita la vida de los peces en el agua.